Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy nos acompaña la doctora María José Flores. Ella es coordinadora médica de Hola Doc. Doctora, buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Edwin. Gracias por la invitación. Gracias. Hoy vamos a conversar sobre el manejo del estrés, pero con inteligencia emocional. Y le pregunto, doctora, para iniciar, ¿se aprende las emociones o nacemos con ellas? Bueno, las emociones son reacciones que ya vienen programadas en nosotros, es decir, nacen con nosotros y justamente son reacciones que nos permiten responder ante los distintos estímulos que se nos presentan de forma, por supuesto, mental, a nivel del pensamiento, de sentimientos, pero también a nivel de reacciones corporales. Lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si vemos un tigre, nosotros sabemos que el tigre, por naturaleza, es un animal que nos puede atacar, que nos puede comer. Eso es una reacción que nos va a producir miedo. Y el miedo es esa emoción que nos prepara para cómo vamos a reaccionar. Es decir, vamos a correr, se acelera el ritmo cardíaco, nos sentimos temblorosos. Entonces las emociones justamente nos ayudan a defendernos o a relacionarnos con nuestro entorno. ¿Cómo se desarrollan las emociones en la infancia? ¿O si se desarrollan o no se desarrollan? ¿Esto de alguna manera repercute en la edad adulta? Sí, justamente nosotros ya nacemos con las emociones. Vamos a decir que es algo que viene de fábrica, pero justamente en la infancia es que vamos a empezar a experimentar cómo son esas emociones y justamente cómo vamos a lidiar con ellas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un niño, obviamente un bebé muy pequeño no va a tener un razonamiento lógico, no es una persona que en estos momentos puede pensar con argumentos. Pero si nosotros, por ejemplo, le quitamos un juguete, que puede ser su juguete favorito, ese bebé no va a entender que se lo estamos quitando por alguna razón, porque es peligroso, etcétera, sino que él sabe en su subconsciente que eso es algo que es de su propiedad, que ahora no lo tiene, y eso se manifiesta como una emoción, que va a ser la frustración, la rabia, y la vamos a ver explícita en forma de una pataleta, una rabieta, etcétera, que bueno, es lo que llamamos el berrinche. Y ahí viene la parte que deben hacer los padres, que es enseñar cómo lidiar con la emoción, porque la emoción siempre va a estar, pero queda de los padres enseñar a los hijos cómo regular esas emociones. Entonces, en este caso, bueno, con mucha calma, hacer que respire, negociar es posible, pero justamente hay que buscar distintas estrategias para que el niño vaya aprendiendo cómo gestionar esas emociones, porque finalmente esos son los mecanismos que van a verse en la vida adulta. Ya cuando tenemos personas que tienen manejos de la ira probablemente no apropiados, golpean cosas, gritan, se ponen muy intenso, por llamarlo de alguna manera, pues muy seguramente estas personas durante la infancia no desarrollaron esos mecanismos correctamente o tal vez vieron malos ejemplos, porque justamente también es importante que los padres demuestren cómo regular esas emociones, porque son justamente los modelos a seguir. Y bueno, a partir de esas experiencias que vamos teniendo en la infancia, se modula cómo vamos a tener nuestras reacciones emocionales, y en caso de que eso no sea tan acorde, bueno, eso se puede ir aprendiendo. Eso es una cuestión importante. Las emociones nacen con nosotros, pero la forma en que la regulamos es lo que sí podemos aprender y seguimos aprendiendo a lo largo de la vida. Muy bien. ¿Tiene alguna importancia, algún impacto en la autoestima de cada persona en el desarrollo de la inteligencia emocional? Sí, y justamente son dos conceptos que se complementan. Porque si nosotros tenemos una buena autoestima, eso significa que nosotros conocemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y justamente las debilidades y fortalezas pueden venir también en el ámbito emocional. Podemos saber que somos tal vez unas personas un poco irascibles o somos más bien personas comprensivas. Entonces, partiendo de ese conocimiento de cómo somos nosotros mismos, podemos justamente regular mejor cómo nos comportamos. Y a la vez, estas emociones pues nos ayudan a fortalecer la autoestima, porque justamente pasa a veces que nos tomamos las cosas personal o nos sentimos atacados por cosas que tal vez son insignificantes, y eso pudiera revelar de fondo que hay una autoestima insegura, poco establecida, y justamente allí la inteligencia emocional y el manejo de las emociones es lo que nos va a ayudar a no sentirnos inseguros y manejar estas situaciones de la forma más objetiva sin sentirnos atacados personalmente, sino yendo a las soluciones o a las reacciones más correctas. ¿Es lo mismo una emoción que un estado de ánimo o son cosas totalmente distintas? Sí, son distintas porque una de las diferencias que tienen fundamentalmente es el tiempo que duran. Las emociones son más efímeras, más intensas, mientras que el estado de ánimo es algo más
permanente en el tiempo. No necesariamente algo que nunca va a cambiar, pero tiene menos oscilaciones que las emociones. Por ejemplo, nosotros hablamos que el estado de ánimo es el conjunto de las emociones, cómo éstas se encuentran en equilibrio. Entonces, por ejemplo, podemos decir que una persona tiene buen ánimo cuando esa persona tiene un aspecto tranquilo, puede tener sus distintas emociones, es decir, puede ponerse molesto, puede ponerse triste, pero esas emociones no afectan su estado global de equilibrio. Mientras una emoción es algo más puntual en el tiempo, como por ejemplo ponerse feliz por algo que uno logró, ponerse molesto por algo puntual, es algo que depende específicamente de un estímulo, mientras que el estado de ánimo se mantiene más estable y requiere de más estímulos o de más situaciones para que pueda ir cambiando en el tiempo. Muy bien, estamos conversando sobre el manejo del estrés con inteligencia emocional. Nos acompaña la doctora María José Flores. Ella es coordinadora médica de Holadoc. 8:40 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud por el circuito Adulto Joven 88.1 FM. Hoy estamos conversando sobre el manejo del estrés con inteligencia emocional. Nos acompaña la doctora María José Flores. Ella es coordinadora médica de Holadoc. Doctora, ya entrando un poco más en materia, ¿qué es la inteligencia emocional? Ok, bueno, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de reconocer nuestras propias emociones, también las de las otras personas, cómo gestionarlas y cómo responder ante esas diversas situaciones que se nos presentan las emociones. Y es importante saber que tiene a su vez 5 aspectos, que son en primer lugar el autoconocimiento, que es justamente esa capacidad que tenemos de reconocer nuestro ambiente interno a nivel emocional y de nuestras reacciones. Luego tenemos la autorregulación, que es la que nos permite responder de forma regulada, como su nombre indica, ante estas emociones. Luego tenemos la automotivación, que es justamente, como también su nombre indica, la capacidad que tenemos de reconocer qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos impulsa a hacer las cosas y cómo mantenernos enfocados en lograr eso que queremos hacer. Luego tenemos la empatía, que es justamente la habilidad de reconocer y entender las emociones que presentan las otras personas, y es lo que podríamos llamar también eso de ponerse en los zapatos de los demás. Y por último tenemos las habilidades sociales, que son ese conjunto de acciones que nos permiten relacionarnos con las demás personas de forma armónica. Y ahí tenemos ejemplos que son las normas cotidianas, como las normas del buen hablante y el buen oyente, decir por favor, gracias, saludar, entre otras cosas. ¿Qué relación hay entre el estrés y las emociones? Que me imagino que debe ser una relación totalmente negativa, ¿no? Sí, bueno, justamente muchas veces nosotros decimos que nos sentimos estresados y hay que saber que el estrés no es una emoción por sí misma, sino justamente un conjunto de emociones que percibimos de forma negativa ante una situación que de forma consciente o inconsciente percibimos como algo amenazante, algo que nos puede dañar, y esas emociones, como justamente hablamos que son reacciones naturales, nos preparan para defendernos o actuar ante esa situación. Ahora, ya entrando más en materia, ¿cómo manejar el estrés, pero con inteligencia emocional? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Ok, bueno, ahí justamente es donde debemos aplicar esos distintos componentes que hablamos de la inteligencia emocional, teniendo que en primer lugar, lo más importante es hacer ese autoconocimiento, que es reconocer cuál es esa situación que nos está estresando, porque nos pasa también que muchas veces decimos, nos sentimos estresados, pero cuando alguien nos pregunta por qué, pues realmente no sabemos cuál es esa causa específica ni cuál es esa reacción específica que eso nos está detonando. Entonces tenemos que hacer esa reflexión y darle nombre y apellido a cuál es esa situación. Por ejemplo, es una tarea que me da miedo sacar una mala nota, o es un problema familiar que me tiene preocupado porque quiero que se resuelva. Entonces es importante primero reconocer qué es eso, qué es el factor estresante, y eso generalmente ya nos calma suficiente porque ya nos enfoca, ya nos pone en la realidad, y a partir de allí es que podemos hacer nuestro plan de acción. Y ese plan de acción viene de la mano con la autorregulación, porque ahora que ya sabemos, por ejemplo en el ejemplo de la tarea, ok, es algo que nos causa miedo porque no queremos salir mal, bueno, ¿cuáles son las acciones que vamos a hacer para que esos nervios no nos bloqueen y podamos salir exitosamente? Entonces, bueno, pudiéramos definir, hacer una lista de pendientes, organizar cuáles son esas cosas que tengo que hacer, porque yo en mi autoconocimiento también sé que esas cosas a mí me calman. Puedo definir también tomarme ciertos tiempos de descanso para cumplir esa tarea, y así yo pongo mi mente racional en ese asunto de forma lógica, de forma argumental, para que esos nervios o esa ansiedad
no me bloqueen y yo pueda seguir haciendo lo que me propuse. Y por último, también pudiera entrar en juego la automotivación, porque una vez que yo diseñé ese plan de acción, bueno, ahora tengo que considerar cuáles son esos aspectos que me van a mantener a mí haciendo esa tarea que ya yo me propuse. ¿Hay herramientas o hay alguna manera de fortalecer o estimular la inteligencia emocional? Sí, bueno, realmente la inteligencia emocional es algo que se desarrolla con práctica, y la práctica justamente son esas situaciones cotidianas que vivimos que detonan nuestras emociones y que ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese trabajo de gestionarla. Entonces, ahí lo que yo puedo recomendar es que justamente sigamos los componentes de la inteligencia emocional como una serie de pasos. Entonces, vamos a suponer una situación de conflicto. Alguien nos está enfrentando, nos está gritando, nos está regañando. Bueno, ¿cuál va a ser el primer paso? Reconocer qué es lo que nos está ocurriendo con esa afronta, por ejemplo. Nos da rabia porque nos está diciendo algo que no nos gusta, o nos da miedo porque, bueno, nos sentimos vulnerables de que esa persona nos está regañando. Ok, eso es un primer paso. Luego, ¿cómo vamos a responder acorde a la situación sin dejar que la emoción que tenemos se nos desborde? Entonces, en vez de contestar gritando porque yo sé que siento ira, bueno, yo entiendo que siento ira, pero que no la puedo manifestar porque eso no va a traernos alguna solución en este conflicto. Entonces, bueno, a partir de allí yo puedo hablar de forma asertiva cuáles son esos argumentos que yo tengo a favor de lo que yo estoy diciendo, o aceptar esa crítica o ese regaño tal vez que me están haciendo. También es importante aplicar la empatía, que a veces es la parte más difícil porque justamente nosotros tenemos esa tendencia de tomarnos las cosas personal, pero hay que ponerse también en la postura del otro. A pesar de que no la entendamos, o que no estemos de acuerdo, pues entender cuáles son esas cosas que pudieran estar afectando a esta persona, porque esa persona nos está increpando de esta manera. Bueno, y a partir de allí, haciendo todo ese constructo, bueno, uno puede ir reaccionando cada vez mejor cuando se presentan esas situaciones. Y por supuesto, bueno, hay que entender también que es un proceso que requiere mucha paciencia con uno mismo, porque justamente regular las emociones es más fácil decirlo que hacerlo verdaderamente. Y también, sobre todo, tener mucha paciencia con los demás, porque justamente no todo el mundo tiene una inteligencia emocional bien desarrollada, y si nosotros sí la tenemos, podemos encontrarnos choques al momento de aplicarla. Entonces, es cosa de práctica. Sabemos, por supuesto, que también nos vamos a equivocar. Van a haber momentos en que vamos a reaccionar de forma impulsiva, de forma visceral, pero ahí nuevamente es un punto que podemos tomar para la reflexión, para aplicar nuevamente el autoconocimiento, reconocer qué fue lo que sucedió en ese momento y a partir de allí crear esas nuevas estrategias para que a futuro podamos reaccionar mejor. Muy bien, 8:56 de la mañana, estamos conversando con la doctora María José Flores. Ella es coordinadora médica de Hola Doc. Puedes seguirla a través de su cuenta en Instagram, @somos Hola Doc, y estamos conversando sobre el manejo del estrés, pero con inteligencia emocional. Hoy estamos conversando sobre el manejo del estrés con inteligencia emocional. Nos acompaña la doctora María José Flores. Ella es coordinadora médica de Hola Doc. Doctora, ¿cómo afecta el estrés laboral en las emociones? Y son dos preguntas en una. ¿Esto a su vez puede ocasionar un mal desempeño en esta persona? Sí, por supuesto. Justamente ya conversamos que el estrés es un conjunto de emociones negativas que se nos presenta ante una situación que percibimos que nos puede vulnerar. Y justamente esa situación puede ser una situación laboral, puede ser, por ejemplo, la entrega de un proyecto importante que nos causa ansiedad, conflictos laborales, que es donde entra la parte de los ambientes tóxicos, puede ser también sobrecarga de tareas. En fin, todas estas son situaciones que nos pueden hacer sentir ansiosos, irritables, molestos, incluso a veces tristes, y estos, por supuesto, pueden repercutir en el desempeño laboral, porque al estar en ese estado emocional desbalanceado, pues justamente no estamos enfocados en poder hacer las tareas que nos corresponden, todo parece más difícil, no encontramos la motivación para poder hacer esas cosas, y el mayor problema ocurre cuando trasladamos esas emociones negativas al resto de los aspectos de nuestra vida. Entonces, más allá de lo laboral, comenzamos también a ser irritables en nuestras relaciones de familia o con otras personas, nos sentimos desmotivados ante todo, ya no queremos salir, ya no queremos hacer nada, o estamos sumamente abocados al trabajo y no nos encontramos con otras distracciones, y eso es lo que a la larga puede traer lo que llamamos el síndrome de burnout o síndrome del quemado, que es justamente cuando nuestras emociones están tan al límite que no se pueden regular, no se pueden balancear justamente, y
eso trae estas repercusiones en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo precisamente podemos entonces aplicar la inteligencia emocional para este tipo no de pacientes, este tipo de personas que está pasando por esta transición? Bueno, ahí justamente entran los distintos componentes de la inteligencia emocional que los podemos aplicar en situaciones puntuales, como por ejemplo la resolución de conflictos, que ahí podemos aplicar esa estrategia que conversamos, de aplicar el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, para poder resolver esos conflictos de forma asertiva, de forma objetiva, enfocándonos siempre en las soluciones y no en lo personal, en lo visceral, que es lo que nos dictan las emociones. También en el aspecto de mejorar el desempeño laboral y cómo nos relacionamos en el trabajo con nuestros colegas o con nuestros compañeros, también es muy importante aplicar la empatía, y esto puede ser precisamente útil, por ejemplo, en la gestión o la creación de nuevas estrategias, de nuevos proyectos, porque justamente en esos momentos requerimos evaluar múltiples perspectivas de cada una de las personas, y la empatía es la que nos va a permitir pues entender ese punto de vista y no irnos siempre con esa idea de que nosotros tenemos la razón, solo nosotros estamos en lo correcto, sino pues ver todo el panorama completo. Y esto aplica tanto a los trabajadores, vamos a decir, regulares, pero mucho más para los líderes de equipos, porque los líderes de equipos son los que precisamente tienen que ser más inteligentes emocionales, sobre todo en esos momentos cuando las cosas salen mal, porque allí, pues, un mal líder va a tener la intención de herir, humillar o, vamos a decir, lesionar, no en el sentido físico, sino moralmente a ese subordinado que tal vez tuvo esa equivocación. Pero un líder que es inteligente emocional sabe reconocer cuál fue la situación de forma objetiva, cuáles fueron todos los antecedentes que llevaron a que esa situación ocurriera, y a partir de allí, pues, dar la mejor respuesta. En primer lugar, para solucionar el problema, y en segundo, en dado caso de tener que aplicar sanciones, bueno, que estas sanciones no vengan desde la índole personal de humillar, de herir al otro, sino que sean acordes y coherentes a esa situación que se presentó. Entonces, en general, para cualquier trabajo, indiferentemente del ámbito en el que se desarrolle, y para cualquier persona que pertenezca a esa organización, ser inteligente emocional es algo que potencia el desempeño laboral y potencia que estemos más balanceados en esas actividades que desarrollamos. Ahora, alguien que esté pasando por eso, altos niveles de estrés, bien sea laboral o personal, y necesite reforzar todo esto del manejo emocional, inteligencia emocional, ¿qué debe hacer? ¿A dónde acudir? Bueno, en primer lugar está esa instancia del trabajo personal. Siempre debemos buscar reconocer cuáles son esas cosas que nos están afectando, porque cuando nosotros nos damos cuenta es que podemos generar esas estrategias que nos van a ayudar a salir de esa situación. Y esas estrategias también pueden quedar a índole personal, es decir, la persona tiene una suficiente capacidad de introspección que le permite reconocer y actuar en consecuencia, o también en algunos casos puede ser necesaria la ayuda profesional, y es importante destacar siempre que en estas situaciones eso no refleja debilidad psicológica, no significa que seamos personas desbalanceadas, sino que bueno, en cualquier punto nosotros podemos llegar a necesitar ayuda profesional, puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, que van a ayudarnos justamente a hacer ese proceso de reconocimiento, entender cuál es esa situación que nos detona las emociones, cuáles son esas emociones que justamente es a veces lo que falta entender. Nos sentimos estresados, pero estresado es una palabra muy grande. Entonces en estresado tenemos que poner el subtítulo de estresado es que me siento ansioso, que me siento irritado, que me siento triste. Darle nombre a ese problema, y ese profesional también nos va a ayudar a desarrollar esas estrategias para que podamos lidiar con las situaciones, entendiendo que el estrés es algo cotidiano. El estrés no es algo que podamos vivir sin él, más bien el estrés en cierto punto puede ser positivo, pero justamente es positivo cuando nosotros respondemos de forma balanceada ante él, porque es un impulso para que podamos terminar de salir de esa situación o lograr eso que nos queremos proponer. Seguro. Bueno, hasta aquí estuvimos conversando sobre el manejo del estrés con inteligencia emocional. Muchísimas gracias, doctora, por este contenido, porque para el próximo segmento vamos a conocer un poco quién es Holadoc, cómo funciona, cuánto tiempo tienen aquí en Venezuela y sobre todo qué servicios ofrece a la comunidad. Esto lo vamos a conversar en el próximo segmento. 9:16 de la mañana, enseguida regresamos con más de Tono Salud.